Ever Campos Bernal, constitucionalista, sobre lo que ha sucedido más temprano en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que finalmente ha aprobado este informe de acusación constitucional y eventual inhabilitación en contra del presidente Pedro Castillo por presunto delito de traición a la patria. Este es un primer paso, doctor Campos. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Qué gusto saludarle. Gracias, igualmente. Bueno, este es un primer paso, en realidad, de todo un proceso que se tiene que seguir y que podría llegar incluso al Pleno del Parlamento. ¿Nos podría explicar de manera sencilla, para entender, cuál es el procedimiento correspondiente? Sí, lo que ha ocurrido el día de hoy es que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha aprobado el informe final que ha sido sustentado por un integrante de esta subcomisión respecto de una denuncia constitucional presentada contra el presidente Castillo por una presunta infracción a la Constitución, por este tema de traición a la patria, ¿no? Lo que ocurre ahora es que este dictamen va a pasar a la Comisión Permanente del Congreso y la Comisión Permanente pues, podrá confirmar o rechazar el criterio de la subcomisión. Si lo confirma, este tema pasará al Pleno del Congreso y será el Pleno el que finalmente tome una decisión sobre esta acusación constitucional. En esta instancia de llegar al Pleno del Congreso, el presidente de la República, su abogado, van a tener la oportunidad de expresar sus argumentos, de defenderse. Sí, bueno, en general el derecho de defensa está expedito en todas las etapas de una acusación constitucional. Eso naturalmente incluye la comisión permanente. Lo que sí sería importante precisar es que esta acusación constitucional tiene dos extremos, ¿no? Uno relacionado con una infracción a la Constitución, que tiene como correlato la inhabilitación del presidente hasta por 5 años, y el segundo, que tiene que ver con la presunta comisión del delito de traición a la patria, que está tipificado en el artículo 325 del Código Penal. Si es que el Pleno del Congreso aprueba ya sea el extremo de la inhabilitación o ya sea el extremo de la autorización para que se le acuse al presidente ante la Corte Suprema, la consecuencia práctica será que deje de ejercer el cargo. En el caso, digamos, de la inhabilitación, ya no va a poder retornar al cargo de presidente. En el caso de el antejuicio, es decir, de la autorización para que se le procese por este delito, se le suspenderá durante el lapso que dure ese trámite ante el Poder Judicial. Y en ese caso, si es que eventualmente se le inhabilita al presidente, asumiría la vicepresidenta Dina Boluarte. Sí, se activaría la regla de la sucesión presidencial que está establecida en el artículo 115 de la Constitución y entonces pues asumiría la vicepresidenta Boluarte. Desde su punto de vista, doctor, ¿usted considera que se han configurado los elementos para sostener esta denuncia por presunta traición a la patria? Mi impresión es que no. Mi impresión es que la denuncia no tiene asidero jurídico. Me parece que el basamento de la denuncia es muy débil, ¿no? No olvidemos que la denuncia tiene que ver con unas declaraciones que dio el presidente en enero de este año a un canal de noticias internacional, en donde dijo que él veía con buenos ojos, ¿no?, la posibilidad de que se convoque pues, a una consulta popular para que la gente decida si es que se le podía dar una salida soberana al mar a Bolivia. Desde mi punto de vista, esas declaraciones fueron impertinentes, fueron desafortunadas, pero no configuran en términos jurídicos un delito de traición a la patria, además que es un delito gravísimo, y mucho menos pues una infracción a la Constitución. Me parece que el Congreso, por lo menos la subcomisión, ¿no?, que es este órgano del Congreso que se ha pronunciado en esta primera etapa, se ha excedido. Confío en que la comisión permanente, con un poco más, digamos, de reflexión, quizá también con un poco más de lucidez, pueda corregir ese criterio, ¿no? Creo que el Congreso cometería un error muy grave, insisto, si es que fuera adelante con esta acusación por una causal tan débil en este caso. Ahora, en el caso de la infracción constitucional, ¿qué es lo que dice nuestra Carta Magna? Y si eso se ciñe al caso que involucra al presidente de la República por traición a la patria. Sí, lo mismo. O sea, el basamento son esas declaraciones. Me parece que en la medida
que la infracción constitucional se configuraría si es que hubiese un acto concreto, digamos, que diera cuenta de una traición a la patria, pues naturalmente la denuncia se justificaría, pero entiendo que en este caso eso no es así, ¿no? Una declaración, por muy desafortunada que sea, y yo en lo personal considero que lo fue, automáticamente no puede dar paso a un procedimiento tan severo y tan exigente como el de la acusación constitucional. No nos olvidemos además que el Congreso, al momento de tomar decisiones que tienen unas implicancias constitucionales y políticas tan fuertes, tiene que ser consistente con los principios de razonabilidad y de proporcionalidad. Así está establecido en la práctica constitucional y además el propio Congreso sí lo ha dispuesto en decisiones anteriores. Ahora, ¿hay plazos establecidos para ir avanzando en este procedimiento desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales hasta su eventual llegada al Pleno Sí. del Parlamento? Sí, en realidad depende mucho del criterio de oportunidad política. Lo que corresponde ahora es que la comisión permanente se reúna y se pronuncie sobre este informe final. Eso podría ocurrir si es que la comisión actúa de manera muy célere en un lapso muy breve, de 1 o 2 semanas. Y tras eso, y en el entendido de que la comisión permanente apruebe este informe, el Consejo Directivo del Congreso pues tendría que agendar una sesión del Pleno en la que esto se discutiría. Si es que los plazos se manejan de forma muy, pero muy, muy célere, eso podría ocurrir en 2 o 3 semanas, ¿no? Podría ocurrir también que eso se prolongue mucho más. No es que el Congreso, digamos, esté atado a un plazo predeterminado estricto, pero digamos, de nuevo, ¿no? El criterio de oportunidad política pues juega aquí un rol muy importante. Ujú. Y ahora, ¿cómo cambia la situación en torno a los votos si es que esto llega al Pleno del Parlamento? Sí, esa es una muy buena pregunta. Y tiene que ver un poco con la explicación que intenté plantear hace un momento, ¿no? Porque, como le decía, son dos extremos, son dos cosas diferentes las que se discutirían en el evento de que esto llegue al Pleno. Si es que el Congreso opta por ir por el camino de la inhabilitación del presidente, necesitará del respaldo de cuanto menos 2/3 del número legal de congresistas, sin contar a los integrantes de la comisión permanente. Eso más o menos equivale a 66 congresistas de un quórum de 100. De un quórum de 100, no de 130, porque, insisto, no se cuentan a los integrantes de la comisión permanente. Si por el contrario decide ir por el camino del antejuicio, es decir, únicamente autorizar a la fiscal de la Nación a que presente una denuncia penal contra el presidente ante la Corte Suprema, lo cual daría luego paso a su suspensión en el ejercicio del cargo, necesita únicamente de la mitad más uno del número legal de congresistas, sin contar a los miembros de la Comisión Permanente. Eso equivale a alrededor de 50 votos. Entonces son dos quórums distintos, ¿no? Una cosa es la inhabilitación, que requiere un quórum más exigente, y otra cosa es la autorización para que se le procese ante la justicia, que requiere únicamente de una mayoría del número legal de congresistas. ¿Y en qué momento se decide esto? ¿Si se va por la inhabilitación o se va finalmente por el tema de la acusación propiamente? Eso se decide el día en que se debate este tema en el Pleno. Insisto, el informe final propone ambas cosas. Propone que se le inhabilite y al mismo tiempo propone que se autorice su procesamiento ante la justicia. La comisión permanente puede optar por uno de los dos caminos o puede optar por ambos. Y Pero luego, serían pues el Pleno votaciones tendrá que distintas, digamos que deliberar. serían votaciones por separado, si es que opta Sí, por los dos votaciones caminos. por separado, exactamente. Ujú. Son votaciones por separado. Si es que, por ejemplo, no se logra la mayoría necesaria para la inhabilitación, se pasaría luego a votar el tema de el levantamiento del fuero, es decir, la autorización para que se le denuncie ante la Corte Suprema. Ujú. Doctor Campos, sobre otro tema que tiene que ver también con el Congreso de la República, la Comisión de Constitución hace unos instantes acaba de aprobar el archivamiento de este pedido del Ejecutivo, este proyecto del Ejecutivo que buscaba derogar el tema referido a la cuestión de confianza. Mucho se ha hablado respecto a la decisión que tomó en su momento el Tribunal Constitucional, señalando que había dejado claro
el camino, pero aparentemente esto es más bien un juego de palabras, porque no declaró inconstitucional exactamente, digamos, la situación que se presentaba con la cuestión de confianza, sino más bien infundado. ¿Nos puede explicar exactamente estas dos figuras y cómo puede, de alguna manera, repercutir en este caso en particular? Sí, pues en realidad lo que ha ocurrido es que el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en febrero de este año respecto de una demanda de inconstitucionalidad que presentó el gobierno contra la ley 31355, que es la ley que restringe los supuestos para presentar cuestión de confianza. Y el Tribunal Constitucional no alcanzó los votos necesarios para declarar fundada esa demanda. Según la ley orgánica del Tribunal Constitucional, para declarar fundada, es decir, para darle razón a quien presente una demanda de inconstitucionalidad, se requieren 5 de 7 votos. En dicha oportunidad se alcanzaron solo 4 votos, es decir, no se alcanzó esa mayoría calificada que la ley orgánica del Tribunal Constitucional establece para declarar inconstitucional una norma de rango legal, en este caso la ley 31355. Con lo cual, la consecuencia práctica fue que se validó la constitucionalidad de esa ley. Es decir, el Tribunal Constitucional confirmó, digamos, la vigencia de esa ley, que es un poco la que rige actualmente. Lo que ha ocurrido luego es que el Ejecutivo presentó un proyecto de ley para derogar esta ley 31355 y el día de hoy, hace poco, la Comisión de Constitución pues ha archivado ese proyecto de ley planteado por el Ejecutivo. Entonces, para todo efecto práctico, pues las cosas están tal como estaban hasta hace unos meses. Es decir, la ley 31355 sigue vigente, los supuestos para plantear la cuestión de confianza están limitados a las causales señaladas por esta norma, y el Ejecutivo, si es que quisiera plantear una cuestión de confianza, pues tendría que actuar en armonía con lo que esta norma prevé. Ahora, ¿es posible que se pueda volver a presentar una solicitud por parte del Ejecutivo en ese sentido? ¿Cómo funcionaría ahí el escenario? El Ejecutivo podría volver a presentar un proyecto de ley para plantear la derogación de esta norma o para plantear una modificación, pero tendría que hacerlo en la legislatura siguiente. El reglamento así lo establece. Respecto a la cuestión de confianza, que creo que es un poco hacia donde podemos orientar también la conversación, es importante que se sepa que no se ha presentado aún ninguna cuestión de confianza. Exacto. Lo único que hubo fue un pedido por parte del Premier Torres para que se agende una sesión del Pleno en donde él presentaría una cuestión de confianza sobre este proyecto de ley para derogar la ley que restringe las causales de la cuestión de confianza. Pero técnicamente no se ha presentado. Claro. Entonces, lo que ha ocurrido es que el Congreso le ha respondido diciéndole que ese pedido no es procedente, es impertinente, y el día de hoy pues ha archivado, digamos, el proyecto, con lo cual ya no se podría presentar una cuestión de confianza por ese tema. Ahora, la Constitución contempla, hasta donde tengo entendido y recuerdo por el caso que ocurrió con Salvador del Solar, la Constitución contempla que el presidente del Consejo de Ministros puede acudir al Congreso durante la sesión de un pleno del Parlamento precisamente y plantear ahí la cuestión de confianza. O sea, digamos que no necesitaría, entre comillas, este permiso del Congreso para acudir al pleno. ¿Eso también podría pasar, por ejemplo? No. La Constitución es muy clara. En el artículo 129 indica que los ministros, y el Premier Torres es ministro, pueden acudir a las sesiones del Congreso y pueden intervenir en esas sesiones en cualquier momento, ¿no? O sea, independientemente del tema, ellos pueden intervenir. Lo que no pueden hacer es votar, Claro. pero pueden intervenir. Y en esa condición, pues podría plantear una cuestión de confianza. El punto es que esa cuestión de confianza, insisto, ya no podría versar sobre el tema que anunció el Premier Torres porque el proyecto sobre el cual quería hacer cuestión de confianza ha sido archivado el día de hoy. Entiendo. O sea, ya no habría ni siquiera esa posibilidad tampoco de que él acudiera personalmente al Congreso por lo que usted está O sea, podría ir y presentar una cuestión de confianza sobre un tema distinto, pero ya por ese
tema, pues ya no podría, ¿no? Ujú. Hay una duda que se puso sobre la mesa a propósito de este tema de la presentación o la intención de la presentación de la cuestión de confianza, que se podría pedir una nueva cuestión de confianza, por ejemplo, referido relacionada a las negatorias o las negativas del Congreso de darle permiso al presidente cuando tiene que asistir a un evento internacional, porque según el parecer o la visión de algunos entendidos, pues limita precisamente las facultades y las prerrogativas presidenciales, entre ellas el de dirigir la política internacional del país. Y esto, enmarcado, digamos, en las políticas de Estado de un gobierno, podría incluirse dentro de una cuestión de confianza, tal como está planteada la ley actualmente. ¿Es posible esto? Yo pensaría que sí. Me parece que una cuestión de confianza por ese tema sí podría tener asidero, sobre todo porque le daría la oportunidad al gobierno de sustentar ante el Pleno del Congreso la necesidad y la importancia de esa salida, ¿no? Porque no nos olvidemos que la Constitución señala que el gobierno es quien dirige la política exterior del Estado, pero le da la prerrogativa al Congreso de valorar que esa solicitud de salida fuera del país, pues naturalmente sea consistente, ¿no? Con una medida y con un acto que redunde en beneficio del interés público. Entonces yo creo que una cuestión de confianza en ese contexto sería procedente y repito, daría la oportunidad para que se abra una discusión y una deliberación acerca de un tema tan importante como ese. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto. Muy amable, buenas tardes. No, pues nada, que esté muy bien. Listo, hasta luego. 3 de la tarde con 52 minutos hemos conversado con el doctor Eber Campos Bernal, constitucionalista.